En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Hoy vamos a seguir hablando sobre el propósito de la encarnación de Cristo, del nacimiento de Cristo. Hemos estado hablando sobre el nacimiento virginal de Cristo y que se encarnó para dar a conocer a Dios, porque Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se encarnó para vencer al diablo, porque la Biblia declara que Él participó de carne y de sangre, se humanó para destruir por medio de su muerte expiatoria y redentora en la cruz y vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es a Satanás, triunfando sobre todo principado, sobre toda potestad, desarmando por completo al diablo. Y ahora hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Se encarnó para redimirnos de nuestros pecados. Cristo primordialmente es llamado el Redentor del mundo, el que nos libera, porque Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les explicó a los hombres que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, mas Cristo expió los pecados, mas Cristo nos libera por medio de su muerte redentora en la cruz de los pecados, y nosotros podemos ciertamente vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre los deseos pecaminosos de la naturaleza caída y sobre el diablo. Hemos triunfado porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora vamos a estudiar cómo es que el Señor se constituye mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, Job y otros grandes hombres de Dios y profetas siempre buscaron la manera de encontrar un mediador, alguien que se interpusiera entre Dios y los hombres, a favor de los hombres, que hablara a favor de los hombres. Y el asunto, hermanos y amigos que nos escuchan, es que nadie puede presentarse delante de Dios meramente como ser humano para interceder a favor de los seres humanos, porque nadie califica para ser un intercesor sin pecado delante de Dios. Por esa razón, Jesucristo fue enviado al mundo. Por esta razón, Cristo tomó forma humana, se hizo hombre. Él, que no pecó nunca, ahora sí puede presentarse delante de Dios representándonos a nosotros, los seres humanos, intercediendo a favor de nosotros. Y de esto está hablando Primera de Timoteo. Pablo, en su epístola a Timoteo, en su carta primera que envía a Timoteo, él está hablando de la necesidad de orar, de interceder, de mediar a favor de los gobernantes y a favor de todo ser humano. Y dice la Biblia que Pablo dice que esta intercesión es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sobre todo al conocimiento de la intercesión y mediación de Cristo. Por eso dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo, dice Pablo, fui constituido predicador y apóstol. Y enfatiza, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dios quiere que todo mundo, principalmente en estos días que estamos celebrando la encarnación y el nacimiento de Cristo, que comprendamos que Jesucristo nació para ser un mediador calificado, porque para representar a los hombres delante de Dios se requiere de un ser humano totalmente completo, un ser humano puro, limpio, sin pecado alguno. Y ese ser humano limpio, puro, más sublime que el cielo, santo, es Jesucristo nuestro Señor, que nació de mujer por el Espíritu Santo y que murió en la cruz. El apóstol está hablando de la intercesión, de la oración, de la necesidad de orar por todos los seres humanos y la necesidad de orar por los gobernantes para que gobiernen bien y para que todo ser humano se convierta a Cristo y sea salvo. Y dice Pablo que esta oración e intercesión es buena y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y sobre todo conocer que Cristo es el mediador idóneo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta expresión, Jesucristo hombre, significa que se debe de mediar, estar en medio entre Dios y los hombres, y el mediador debe de ser, para que sea un mediador idóneo, un mediador eficaz, capaz. Este mediador tiene que tener dos naturalezas. La naturaleza divina, porque este mediador representa al Padre delante de los seres humanos. Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el sumo pontífice, el puente, yo soy el camino que conduce al Padre. Así que Jesucristo, cuando se nos acerca a nosotros, nos revela quién es Dios, quién es el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ver quién es el que representa a Dios. Y ese es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se humanó para darnos a conocer quién es Dios y quién es el Padre. Pero también este mediador debe de tener la naturaleza humana para presentarse en nombre de nosotros, los seres humanos, delante de Dios. Por eso dice que el mediador es Jesucristo, hombre. Es un mediador divino y es un mediador humano. Y esto es un gran misterio, no lo podemos explicar. ¿Cómo es que Jesucristo, cómo es que Dios toma forma humana? Pablo lo declara como misterio. Grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor, de la gracia. Dios se manifestó en carne, se manifestó en forma humana. Y ese Dios que se manifestó en forma humana fue visto de los ángeles, fue predicado al mundo y creído en el mundo, murió para redimir a la raza humana, resucitó y ahora es anunciado el Evangelio por todo el mundo y es creído en todo el mundo. Entonces, Cristo es el único mediador. Nadie, hermano y hermana, nadie, amigo y amiga, puede ser un mediador idóneo, excepto Cristo.
No hay más mediador. Hay un solo Dios, dice el texto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Así que cuando Cristo se presenta por nosotros para mediar a favor de nosotros, se presenta como hombre delante del Padre. Y cuando Cristo se presenta a nosotros, se presenta como Dios para que conozcamos a Dios. Quien me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. No hay más mediador porque todos los demás seres humanos hemos pecado. Al escudriñar las Escrituras entendemos el propósito de la encarnación. Cristo se encarnó también para ser mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo dice, yo he sido encargado para predicar a los gentiles esta gran verdad. Pablo murió, murieron los apóstoles originales y a través de toda la historia de la iglesia, Dios escoge hombres y mujeres que prediquen el evangelio, que testifiquen de la gracia de Dios para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hablando de esta mediación, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Pedro, al predicar el evangelio, amigos y amigas y hermanos, al predicar el evangelio dice que no ha sido dado otro nombre bajo este cielo que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, que es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, y que es la verdad, la vida y el camino, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él pues se encarnó para mediar entre Dios y los hombres. Él se hizo sacerdote y allá está Él en el cielo intercediendo por su pueblo. Él participó de carne, de sangre, participó de toda la experiencia de la vida humana. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Él ahora se presenta en el cielo intercediendo por nosotros de día y de noche. Más de 2000 años tiene Jesucristo de ejercer este ministerio de mediador entre Dios y los hombres y de sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros porque Él participó de toda experiencia humana. Fue menospreciado, fue desechado, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue denostado, insultado. Él sufrió mucho por nuestros pecados y por nosotros, siendo nuestro representante. Ahora se presenta delante de Dios como un sumo sacerdote al cual nosotros nos podemos acercar sabiendo que sí puede compadecerse de nosotros porque Él experimentó la vida humana, excepto el pecado. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia, para hallar el oportuno socorro, porque siempre el socorro de Dios no es extemporáneo, es siempre oportuno, en el momento oportuno, en el momento más, pero más exacto de nuestra vida. Podemos acudir a Él y pedirle fortaleza. Él nos entiende, Él nos comprende, Él se hizo humano, Él vivió la vida humana. Él fue experimentado en quebranto, Él fue tentado, Él entiende nuestra vida y entiende nuestras tentaciones. Podemos acercarnos a Él. Él es muy misericordioso, Él es clemente, Él es muy comprensivo, Él nos ama con amor eterno. Así pues, Él se hizo hombre, se humanó,
nació en un lugar, en una aldea llamada Belén, una aldea pequeña, casi insignificante. Esa aldea tiene importancia a causa precisamente del nacimiento de Cristo. Él nació en una aldea pequeñita, de poca gente, de pocas casas. No había lugar para colocar a Jesús en un hogar, en una casa o en un mesón. Y entonces lo pusieron en un pesebre. Bueno, ahí nació el Hijo de Dios. El mensaje de los ángeles a los pastores fue este: gozaos, alegraos, les traemos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy el Salvador del mundo, Cristo el Señor. Y esta será la señal, hallaréis el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Probablemente en esa aldea había tal vez nacido 2 o 3 niños. Y en el mundo entero probablemente habían nacido miles de niños. Y en toda la tierra de Israel probablemente cientos de niños en ese mismo día. Pero nunca un niño de esos nacidos en ese día fue puesto en un pesebre. Esta será la señal. Esta será la señal, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales y colocado en un pesebre. Y se exhorta a los pastores a gozarse, a alegrarse. Y los ángeles se alegran, se gozan, cantan, glorifican a Dios por el gran misterio de la piedad y de la salvación. Os traemos nuevas de gran gozo. Así que, aunque no sabemos exactamente el día, la hora, ni el mes en que nació Jesús, es un hecho que debemos de gozarnos, de alegrarnos, de glorificar a Dios, de honrar a Dios, celebrando esta Navidad de una manera correcta, meditando en los misterios divinos, gozándonos, alegrándonos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, hablándole al mundo de que la Navidad es el gran misterio de Dios, que Dios nos visitó a nosotros, que de tal manera es importante este hecho histórico, salvífico de Dios a favor de la humanidad, que los mismos historiadores, no siendo ni cristianos, reconocieron la importancia de la visita de Dios a nosotros y dividieron la historia de la humanidad en 2 partes: en el tiempo antes de Cristo y en el tiempo después de Cristo. Estamos pues a más de 2000 años en el tiempo después del nacimiento de Cristo. Le llamamos también tiempo de la era cristiana, porque el mensaje del Evangelio se predica a todo el mundo y todo el mundo puede tener la oportunidad de ser salvo al escuchar de Jesucristo, del Redentor, del Salvador del mundo, de la obra de Cristo en la cruz para redimir a la raza humana. La exhortación de nosotros a toda la gente en estos días de Navidad es que crean en Cristo, que reciban a Cristo, que se arrepientan todo ser humano de sus pecados, porque Cristo no se dejó sin testimonio. La Biblia está llena de testimonio. Hay una actividad grande de los ángeles, de gente que vinieron de otros países, de unos magos y filósofos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Profetas,
hombres y mujeres piadosos que esperaban la consolación de Israel, fueron testigos del nacimiento de Jesucristo. Y nosotros, amados hermanos, en estas fechas de Navidad, testifiquemos, hablemos de Cristo. Escudriñemos las Escrituras para que sepamos cuáles fueron los designios, los propósitos de Dios al haber enviado hace más de 2000 años a Jesucristo al mundo. Que sepamos quién es Cristo, por qué se encarnó, por qué nació, por qué vino, por qué es que nosotros debemos de adorarle como le adoraron los magos, como le adoraron los pastores. No olvidándonos que Jesucristo es el príncipe de los pastores y que el buen pastor ha dado su vida por sus ovejas. No olvidando que estamos en las manos del gran pastor, del príncipe de los pastores, y que estamos en las manos del Padre y que nadie nos podrá arrebatar de las manos del Padre, porque el Padre, dijo Jesucristo, es mayor que todos. Así que glorifiquemos, exaltemos al Señor. Con sencillez de corazón celebremos esta fiesta que se celebra en una fecha simbólica en todo el mundo. Hablemos de Cristo porque en ninguna fecha del año se habla tanto de la encarnación, del nacimiento de Cristo y de los propósitos que la Biblia declara sobre ese acontecimiento, porque es un gran acontecimiento, el nacimiento de Cristo, su vida, sus enseñanzas, su muerte expiatoria y redentora en la cruz, su resurrección de entre los muertos para darnos esperanza de vida eterna, y también su segunda venida, porque en su primer venida fue rechazado como rey. Lo crucificaron, dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y cuando regrese no va a venir como en un estado de humillación, sino que viene con todo poder, con toda gloria, con toda majestad, de tal manera que las potencias de los cielos serán conmovidas. Él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, a reinar eternamente sobre esta tierra. Él es el Rey de los judíos y el Rey de todas las naciones y de todos los seres humanos. Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él, hermanos y hermanas, sea el honor, la honra, la gloria, el reino, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adoremos al Rey. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.